Bien, continuando con el tema, vamos a ver ahora algunos métodos y técnicas de encriptación. Entendiendo la encriptación como la manera en la cual podemos almacenar o enviar información, convirtiéndola en un mensaje de otra manera, en un mensaje en otra forma, tal que el mensaje que yo deseaba enviar originalmente solo pueda ser recuperado por un determinado grupo de personas a quien yo decida que sea así, con la idea de que ellos lo puedan desencriptar para entender el mensaje que está codificado. Anteriormente hablábamos de la codificación como convertir, por así decirlo, un texto en otro, utilizando un código específico para que pueda ser transmitido y entendible por el receptor. Aquí voy a codificarlo también, pero de una manera en que no sea entendible por cualquier persona en la red, ¿sí? Sino que este pues, sea entendido solamente por el receptor o la persona que yo indique. Vemos aquí un esquema, un diagrama básico de lo que sería un mensaje encriptado. Vemos aquí el mensaje, inicialmente el mensaje original que yo quiero encriptar, que quiero enviarlo al receptor encriptado. Aplico un algoritmo de encriptación y lo que va a viajar en la red va a ser el algoritmo, el mensaje encriptado, el texto cifrado, ¿vale? El cual puede ser desencriptado solo si tengo la llave con la cual se puede abrir dicho candado o dicha encriptación. Si no conozco la llave será imposible, vamos a decirlo que en teoría es imposible que lo pueda desencriptar. Una vez desencriptado, pues voy a encontrar el texto original que yo pretendía enviar. Esto se basa en la criptografía, a la cual es una ciencia que utiliza las matemáticas para encriptar y desencriptar los datos. Una vez que la información ha sido encriptada, puede ser almacenada en un medio inseguro o enviado a través de la red insegura, la cual sabemos que Internet es una de las redes más inseguras que hay en estos momentos. Bien. Luego los datos, conociendo el método de encriptación, los podré desencriptar para encontrar el formato original. Vale. Para eso, para encriptar, entonces utilizamos la criptografía y esta se basa en la utilización de algoritmos criptográficos, también conocidos como cifradores, que igualmente lo que decíamos anteriormente, que utilizan una función matemática, usan los procesos de encriptación y desencriptación. Estas trabajan en combinación con una llave, que puede ser un número, una palabra, una frase o una contraseña, para encriptarlo, y la cual debo conocer para poderlo desencriptar. El objetivo de un algoritmo criptográfico es hacer tan difícil como sea posible desencriptar los datos sin utilizar la llave. O sea, es posible que alguien pueda llegar a desencriptarlo, ¿vale? Pero la idea del algoritmo es que deba ser costarme demasiado trabajo poder llegar a desencriptarlo. Entonces, eso hace el rendimiento realmente de un algoritmo criptográfico, es su capacidad para que no sea desencriptado sin utilizar la llave o sin conocerla inicialmente. Entonces, si el algoritmo es realmente bueno, entonces no hay ninguna técnica significativamente mejor para intentar metódicamente con cada llave posible. O sea, que no exista, que no sea fácilmente o que deba utilizar un tiempo extremadamente largo para poder llegar a desencriptar. Bien, ¿qué métodos conocemos para encriptar? Vamos a ver inicialmente los métodos de transposición, en el cual lo que hacemos es reordenar los elementos que forman un mensaje, el texto original, de modo que el criptograma resultante tiene los mismos elementos, pero en una colocación que impide entenderlos inicialmente, que no se pueden entender. Ejemplo, la palabra computación. Utilizamos un método de transposición muy sencillo que sería el de acomodar, acomodar el texto al revés. Con eso, cualquier persona que vea este mensaje, pues diría inicialmente que es totalmente ilegible. Esto aquí no dice absolutamente nada. Pero si entiendo que el algoritmo que he utilizado es que el texto está al revés, pues podría llegar a descifrarlo. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tardaré en esto? De pronto no mucho. Entonces por eso considero que se considera que este no es un método que sea lo suficientemente robusto para ser utilizado. ¿Se puede utilizar? Sí. Otro de los métodos es el método César, que se conoce con ese nombre ya que ha sido utilizado por el emperador en sus ejércitos para transmitir mensajes de guerra. A cada letra
¿vale? Le corresponde la que está 3 posiciones por delante. Es un método también de sustitución. Entonces, cada letra le corresponde la que está 3 posiciones por delante. En el caso de que, por ejemplo, a la letra A le corresponde la letra D, a la B la letra E y así sucesivamente. Si yo quisiera desencriptarlo, sabiendo que son 3 posiciones, pues me devuelvo para encontrar el texto original. Veamos aquí cómo se describe entonces el método César. Un criptograma es igual al texto claro más 3, utilizando el modo 26. Este modo 26 indica el número de letras del alfabeto que vamos a utilizar, ¿vale? Porque eso hay que dejarlo claro, porque si sabemos que en el alfabeto castellano, por ejemplo, utilizamos una letra más que la ñ, si utilizamos la doble L será uno más, entonces hay que dejar claro qué modo estamos utilizando para que las posiciones que se muevan no vayan a afectar el texto y no vaya a ser entendido de otra manera. Para entenderlo más claramente vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Entonces, el texto claro es la palabra pantalla, ¿vale? Si yo lo encripto utilizando el método César, ¿cómo me quedaría? Entonces, como es la primera letra es la P, la que le correspondería en el texto cifrado o en el criptograma sería la que está 3 veces más adelante de él, que sería después de la P, Q, R y S sería la que le corresponde. La A, posteriormente sigue la B, C y D, la tercera posición es la D. Y así con cada una de las letras y el criptograma, el texto que enviaría sería este, que sería un texto que es totalmente ilegible, ¿verdad? Entonces es un texto que podría enviar. Inicialmente estamos utilizando un método de sustitución sencillo, pero que podría ser detectado de alguna manera, ya que no presenta ninguna robustez, ¿verdad? Sin embargo, pues dependiendo la calidad de cifrado que quiera utilizar, este puede ser uno de los que puedo usar inicialmente. Otro de los métodos que utilizamos por sustitución es el Villenere. Los que vimos anteriormente eran algoritmos no dependiendo de una clave externa, ya que realmente estamos haciendo una sustitución. En el sistema de Villenere sí vamos a utilizar una clave que nosotros mismos vamos a elegir y que nos va a permitir identificar cómo voy a encriptar el mensaje. En los métodos de sustitución y transposición, las modificaciones a las que sometíamos el texto eran fijas, lo que habíamos dicho antes. Aquí vamos a variarlas de acuerdo a la clave que le coloquemos. Este método utiliza una clave externa para hacer las mismas sustituciones, con lo que es el mismo algoritmo puede dar diferentes criptogramas por el mismo texto claro en función solamente de la clave que estemos utilizando. De acuerdo a la clave que utilicemos, el texto va a cifrarse de una manera u otra. Por ejemplo, la palabra seguridad la vamos a utilizar, vamos a cifrarla con la clave AB. Bueno, entonces la palabra seguridad vamos a repetir, vamos a dividir el texto claro en grupos de tantas letras tenga la clave. Si solamente tiene 2 claves, esta clave la vamos a repartir durante todo el texto. Por ejemplo, seguridad, que es la palabra que queremos cifrar. Utilizamos A, B, esta A le corresponde a la S, esta B a la E, nuevamente a la G, la B a la U y así sucesivamente. Entonces, utilizando ya la clave completa sobre la palabra seguridad, el proceso de sustitución es similar al de César, ¿vale? Pero en esta ocasión el número de posiciones que debemos contar viene dado por la posición que ocupa el alfabeto la letra clave que le corresponde. Por ejemplo, la letra A avanzamos 0 posiciones. La letra B, 1 posición. La letra C, 2 posiciones y así sucesivamente. ¿Cómo quedaría entonces este texto cifrado con esta clave? Entonces, la S, ¿cuántas posiciones va a moverse? 0, ¿no? Entonces la S me va a quedar igual. La E, ¿cuántas posiciones va a moverse? 1, va a ser la siguiente. Entonces el texto me va a quedar de la siguiente manera. S se mantiene igual. La E se mueve 1 posición a la siguiente, que sería F. La G utiliza la A, se mantiene igual. La V 1 posición, porque venía la U, 1 posición adelante sería la V. Y así sucesivamente. El texto bien tiene la misma longitud y estaría cifrado de esta manera.
Para esto se utiliza algo que se conoce también como la tabla de Villeneuve, en la cual se representan aquí cada una de las cosas que estamos diciendo. Por ejemplo, la letra A se mueve 0 posiciones, la B 1 posición, la C 2, D 3 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si estoy utilizando la letra B y me quiero mover una posición, utilizando el V, la letra que le corresponde es la C. Para la B, utilizando 2 posiciones, ya que la clave era C, le correspondería la clave D. Y así sucesivamente utilizando pues la tabla que ya construida conocemos como tabla Villeneuve. Para descifrar el texto, ¿cómo lo haríamos? Pues si me estoy moviendo hacia adelante para desencriptar, pues me tendría que devolver. Entonces la letra N, si lo estoy cifrando con la clave ABC, a la letra N le corresponde la letra A, o sea que se mantendría igual, ¿verdad? Se mueve 0 posiciones, hemos dicho. La letra P, con la letra, utilizando la letra B, le correspondería la letra O, una hacia la izquierda. Entonces este texto cifrado, su equivalente, sería al texto que aparece aquí en la parte de abajo. No hay camino para la paz es el camino, dice aquí, encriptado utilizando el texto, el código Villeneuve. Bien, voy a devolverme aquí un momento para recordar un poco aquí la parte donde nos estamos hablando. En ese momento estamos utilizando métodos de sustitución y transposición. A cada letra le corresponde una letra de acuerdo al cifrado que utilice o a la tabla de Villeneuve, en este caso, que es una de las más utilizadas. ¿Vale? Bueno, voy a dejar aquí en esta imagen que me corresponde a la máquina Enigma y la cual la vamos a explicar en el siguiente vídeo.